Buenas tardes. ¿Pueden por favor abrir sus Biblias a el libro de Hebreos, capítulo 6? Estoy teniendo un problema esta mañana. Vine a imprimir las notas y cada vez que las imprimo, la aplicación de escribir se apaga completamente. Y pues no traje el cargador porque no sabía que se iba a ocurrir, entonces tuve que encontrar el cargador y espero que no se cierre la aplicación con las notas. ¿Okay? Entonces, un solo anuncio. La clase que vamos a tener supuestamente en octubre, la hemos cambiado al 6 y 20 de noviembre. Esta clase de predicación, a varios de ustedes ya les he mandado un texto y va a ser una clase de enseñanza de predicación. Y hay un libro que me gustaría que comiencen a leer actualmente, va a ser de aquí a casi un mes. Entonces se llama De parte de Dios y delante de Dios, escrito por Sugel Michelin. Es un libro que nos puede ayudar a preparar un estudio bíblico. Entonces, habla conmigo si te interesa, si estás seguro que vas a venir a la clase para comenzar a comprar los libros para los varones. ¿Okay? Pero la clase 6 y 20 de noviembre en este salón de aquí, el salón 211, 212, que tiene mesas redondas, es más apropiado que aquí. Ok, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pido que esta tarde, que me ayudes a compartir tu palabra, a predicar tu palabra de una manera que está muy clara y danos oídos para escuchar, Padre. Que la palabra de Dios sea un anhelo, un deseo, Señor, de entenderla y de ponerla en práctica, Señor. Danos ese corazón, Señor, a todos. Y otra vez te pido que si hay alguien que está aquí que todavía no ha tomado ese paso de entregar su vida a ti, que hoy sea ese día. Por favor, te lo ruego, que vea esa importancia, Señor. Y te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta tarde voy a predicar la segunda parte de un mensaje que comencé hace varias semanas acerca de la madurez espiritual y el peligro de no progresar, el peligro de no avanzar. Que ya comencé este mensaje hace varias semanas, luego hice la mayordomía, que eran como 3 o 4 domingos, y ahora vamos a terminar. La madurez espiritual, ustedes saben, la madurez espiritual es avanzar en el entendimiento de las cosas de Dios, y eso es tan importante para un cristiano que el no avanzar, el no progresar, trae un peligro. Y les voy a decir ya desde este momento cuál es ese peligro para que lo puedan ver conforme se desarrolla el mensaje. El peligro, uno de los peligros, o quizás el peligro más grande en no ser una persona que en Cristo estás avanzando, estás madurando, es la imposibilidad del arrepentimiento. La imposibilidad del arrepentimiento. Estás diciendo que llega un momento donde una persona le puede ser imposible para arrepentirse de su pecado. Quiero que vean esa verdad en este mensaje. Es un mensaje fuerte, es un texto fuerte. Y hay dos razones. Uno, por rechazar el privilegio. Y segundo, por ser rechazado por Dios. Entonces, la razón que para algunas personas es imposible arrepentirse es porque rechazan el privilegio que Dios les ha dado, y la segunda razón es porque Dios mismo lo rechaza. Este no es un mensaje fácil de predicar, no va a ser un mensaje fácil de escuchar, pero es algo que está en la Biblia, y si estudiamos versículo por versículo lo vamos a tener que topar. ¿Okay? Hebreos capítulo 6, miren conmigo por favor el versículo 4. Ya hemos estudiado hasta del 1 al 3, del 1 al 4, pero vamos a comenzar con el 4. Dice: porque en el caso
de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron o recayeron. Escuchen lo que dice: es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada recibe bendición de Dios, pero si produce espinos y abrojos, no vale nada, está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Un versículo más. Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. La madurez espiritual y el peligro de no progresar, segunda parte. El gran tema de este libro, ¿se acuerdan? Es la superioridad de Cristo. Ese es el tema, ese es el enfoque, esa es la cosa más importante en la mente del autor del libro de Hebreos. Jesucristo ocupa el lugar más exaltado en todo el universo. Ese es su punto principal. Todo regresa a esa gran verdad. En el capítulo 1 se desarrolla ese tema de la superioridad de Jesús. Habla de Jesús en el capítulo 1 como creador, sostenedor del universo, exacta imagen de Dios, aquel por quien Dios nos ha hablado, aquel quien bajó del cielo, murió en una cruz para purificar nuestros pecados, luego regresó a la mano derecha de Dios, y a Él, por el hecho de que Él es quien es creador, salvador, dueño, sostenedor, todas esas cosas, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley, a Él y solo a Él le debemos lealtad, fidelidad y sumisión total. Ese es el punto. Y nos dice también el autor de Hebreos que muy pronto, el día de su regreso, Él va a venir, Él va a juzgar a sus enemigos van a ser puestos como escabel para sus pies, y el autor de Hebreos está sonando una alarma en este libro. Su deseo es sonar una alarma al creyente y al no creyente igual. Al creyente, no abandones a Cristo. Si estás titubeando, si no estás creciendo, si estás considerando dejar a Cristo, no lo hagas, estás cometiendo suicidio espiritual. Y al no creyente, al que todavía no se ha entregado a Cristo, pero sabe que Cristo es el único camino, le está diciendo: ya, toma el paso, progresa, entrega tu vida a Jesús. No hay otra manera de ser salvo. Entonces ese es el corazón con que él escribe este libro. Y les quiero decir que el pasaje que vamos a estudiar es tan fuerte que el autor reconoce que es fuerte. Es una exhortación tan fuerte que si tú miras el versículo 9, miren lo que dice en el versículo 9. Después que exhorta, dice: pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos de esta manera, aunque estemos exhorta, estamos persuadidos de cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. En otras palabras, a pesar que nos estamos hablando tan fuerte, creemos que muchos de ustedes son salvos, a pesar de que les hablamos de esta manera. ¿Por qué? Porque nos va a hablar bastante fuerte. Vamos a repasar para ver dónde estamos. Antes del capítulo 5, versículo 11, el autor de Hebreos estaba hablándoles a los hebreos creyentes en Cristo y no creyentes en Cristo del sacerdocio de Jesús. Les estaba hablando del hecho de que Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros, y les estaba diciendo que el sacerdocio de Jesús es según, no el orden levítico del Antiguo Testamento, pero según el orden de Melquisedec. Y conforme comienza a explicar, se da cuenta que su audiencia no podían entender esto. Entonces, en los versículos 12 y 13 del capítulo 5 les dice: no puedo seguir explicándoles esto porque son tardos para oír, son lentos para entender. Y les explica en esos dos versículos que es porque son espiritualmente inmaduros. Les reprende por ser espiritualmente inmaduros. Ustedes necesitan leche, no pueden recibir el alimento sólido que yo les estoy
tratando de explicar. Entonces el próximo versículo, capítulo 5, versículo 14, les explica lo que es la madurez espiritual. ¿Y se acuerdan lo que es la madurez espiritual? Esto es tan importante. Versículo 14 del capítulo 5 dice, los maduros son los que, el alimento sólido, el conocimiento más profundo de la palabra de Dios es para los maduros. ¿Quiénes son los maduros? Los que por la práctica o los que por el uso, por usar, poner en práctica, obedecer la palabra de Dios, no solamente escucharla, tienen sus sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Entonces un no maduro no puede entender muchas cosas, está tomando leche, pero un maduro es una persona que puede aceptar alimentos sólidos, verdades más profundas, y es porque por haber usado, por haber obedecido la palabra de Dios, tienen el discernimiento espiritual. ¿Okay? Entonces, ese es lo que les habla acerca de la madurez. Ahora, llegando al capítulo 6, les quiere animar hacia esa madurez y les va a explicar por qué es tan importante. Y como yo les dije, hay un peligro y es no poder arrepentirnos, y ya les leí cuáles son las dos cosas que lo causan, pero ahora hay que entrar aquí al capítulo 6, versículo 1 otra vez. ¿Okay? Dice, por tanto que necesitamos ser personas maduras espirituales. Dice, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. Estoy leyendo la Reina Valera actualizada. Sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, o de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Entonces aquí el autor está impulsando a los lectores de este libro a progresar más allá de las enseñanzas más básicas, más elementales de la doctrina de Cristo. Dice, hay que dejar atrás las doctrinas elementales, dice, el arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, doctrina de bautismos, imposición de manos, resurrección de muertos y juicio eterno. Hay que dejar eso atrás y vamos, dice, sigamos adelante hasta la madurez. Entonces, algunos dicen que y quizás esto es a lo mejor muy técnico, pero se los voy a comentar. Hay personas que dicen que estos conceptos del arrepentimiento de obras muertas, doctrina de bautismos, imposición de manos, que son elementos del judaísmo, y que les está diciendo a los judíos que todavía no han entregado su vida a Cristo que la madurez es cuando entregas tu vida a Cristo. Hay algunos comentaristas que dicen que esto está hablando de fundamentos judíos, porque ellos todavía están en el judaísmo, y les dice, si ustedes quieren en realidad ser maduros, entreguen sus vidas a Cristo, porque Jesucristo es el cumplimiento de todos estos conceptos básicos que todavía estás tú practicando. Pero hay otros eruditos, otros comentaristas que dicen que el arrepentimiento de obras muertas, poner tu fe en Dios, bautismos, es la doctrina básica cristiana. Dice que esto es la manera que nosotros venimos a Cristo, es arrepintiéndonos, poniendo nuestra fe en Cristo y siendo bautizado. Entonces, al cristiano, aquí el autor le está diciendo, no puedes solamente estar siempre arrepintiéndote, siempre hablando del bautismo, tienes que llegar a conceptos más profundos en la vida cristiana, pero sea como sea, ¿okay? Sea como sea que le está hablando a no cristianos que todavía están en el judaísmo, o cristianos que todavía están que ya son cristianos pero recién están comenzando a gatear. El punto es, dejemos esas cosas, abandonemos lo elemental, separémonos de la fundación de nuestras vidas y vamos a construir para llegar a una madurez espiritual. Y cuando dice sigamos, dos cosas muy bonitas. Él está incluyéndose, hey, todos tenemos que ir juntos. No es que yo soy más maduro que ustedes, todos tenemos que ir juntos hacia la madurez. Y dos, esa palabra sigamos habla de ir hacia adelante, pero empujando. Entonces, en la vida de una persona que no conoce a Cristo, siempre hay ese conflicto, siempre hay esa resistencia, ¿verdad? Sea por la cultura, qué va a decir la gente, o un cristiano, ¿verdad? Su pereza,
o su indiferencia que les detiene de empujar hacia adelante y llegar a la madurez. Pero el autor de Hebreos dice, no, empujemos, edifiquemos sobre esa fundación, lleguemos a la madurez. Es como si está ahí con ellos, ¿verdad? Jalándolos, porque es algo tan importante. Ahora, el versículo 3 es tremendo, es importantísimo. Es como un paréntesis. ¿Saben lo que es un paréntesis? Es como estoy diciendo algo y luego un paréntesis y luego sigo hablando del tema. Entonces aquí hay un paréntesis. Está hablando de la madurez, de seguir adelante. Vamos, hermanos, empujemos. Y aquí inserta una paréntesis y dice, esto haremos, en otras palabras, empujar hacia la madurez, lograr la madurez, lo haremos si es que Dios ¿qué? Lo permite. Si es que Dios lo permite. ¿Por qué hay esta advertencia aquí? ¿Por qué está diciendo vamos? Y dice, hold on, wait a minute. Lo vamos a hacer si Dios lo permite. ¿Por qué? Pues primero de todo, ustedes saben que para cualquier construcción, si tú quieres fincar, necesitas un permiso. Lógico. Entonces, para edificar una vida, solo lo vamos a poder hacer si Dios lo permite. ¿Okay? Algunos de ustedes trabajan en la construcción, tienes que pedir un permiso y luego viene el inspector y te dice, ok, ahora puedes tomar el próximo paso. Lo mismo con una vida. Podemos edificar, podemos venir a Cristo, podemos crecer y madurar si es que Dios lo permite. ¿Okay? Entonces, eso es lógico. Pero una pregunta para ustedes, ¿por qué lo mete aquí a estas personas? Y les quiero decir, estas son personas, cuando tú hablas con alguien y le hablas de cierta manera, lo haces por algo en el carácter de esas personas. Si tu hijo es rebelde y está a punto de cruzar la calle y lo va a atropellar un carro, le vas a gritar para que pare y luego cuando regrese le vas a hablar fuerte. Eres un rebelde. Entonces, él tiene en su corazón cuando está escribiendo que estas personas, las no cristianas, han estado titubeando, han estado vacilando si deben entregar sus vidas a Cristo o no, ¿verdad? Y las personas cristianas también han estado vacilando, no han estado esforzándose para llegar a la madurez, han estado jugando con doctrinas elementales y todavía están chupando la mamadera, no pueden ni siquiera enseñar a otro. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 5, todavía no pueden ni enseñar a otras personas. Entonces, cuando tú estás hablando con personas así, que hay tanta resistencia, les vas a decir, vamos hermanos, vamos, empujemos, pero también les vas a decir, ¿sabes qué? Un momento, no puedes, solamente vas a poder avanzar si Dios te lo permite. En otras palabras, no lo puedes tomar por sentado, que siempre vas a poder decir, ok, ahora sí quiero madurar, ahora sí quiero entregar mi vida a Cristo. No puedes asumir que simplemente prendiendo un switch, tú vas a poder ser un cristiano maduro o ser un cristiano, porque has estado, y estamos hablando de esta audiencia, han estado resistiendo, han estado titubeando, han estado no creciendo, no avanzando. Entonces les dice, vamos hermanos, pero ¿sabes qué? Eso solamente lo van a hacer si Dios lo permite, porque no podemos tener la mentalidad que yo puedo crecer cuando yo quiero, yo puedo entregar mi vida a Cristo cuando me da la gana. No, esa no es la mentalidad que debes tener. Yo he estado, quizás debe ser la actitud de los hebreos, hemos estado siendo perezosos, hemos estado no esforzándonos en las cosas de Dios, por lo cual vamos a poder crecer si Dios tiene misericordia de nosotros y lo permite. La persona que no ha entregado su vida a Cristo no puede decir, oh, yo puedo entregar mi vida a Cristo cuando yo quiero. No, dice, no, yo no he entregado mi vida a Cristo, yo he estado llevando mi vida por mi propia cuenta, yo he sido el Señor y el Dios de mi vida, entonces yo voy a poder avanzar a ser un hijo de Dios si es que Dios lo permite. Entonces esa es la actitud que uno debe tener. Esa oportunidad no siempre va a estar ahí, esa ventana se puede cerrar. Entonces es algo serio este concepto de venir a Cristo, de madurar, porque escúchenlo de esta manera, este corazón con el cual nosotros
tenemos, el cual nosotros tenemos para, otra vez, o entregar nuestras vidas a Cristo o llegar a la madurez. ¿Quién lo tiene en su mano? Dios tiene nuestro corazón en su mano. Nuestro corazón es barro en las manos de Dios. Él lo puede formar como Él quiere. Y si nosotros endurecemos nuestro corazón continuamente y no llegamos a la madurez, no nos esforzamos para ser maduros, o si nosotros no somos cristianos y estamos vacilando, titubeando, como esperando a vivir mi vida, entonces te das cuenta quién es que tienes tu corazón en sus manos y quién puede llegar a un momento que lo endurece y ya tú no vas a querer. Entonces tenemos que entender este concepto que Dios es el único que nos va a permitir el día que decidamos avanzar y el día que nos decidamos arrepentirnos. Entonces tenemos que tener un correcto concepto de Dios. Nosotros no somos los dueños de nuestros propios corazones. En un sentido sí, porque es nuestra opción escoger a Cristo o rechazarlo, pero la persona que sigue rechazando, sigue descuidando, el Señor puede endurecer su corazón. Ahora, la madurez espiritual y el peligro de no progresar. Ya vimos que necesitamos progresar en la madurez. Y ya vimos que el autor de Hebreos nos dice, vamos, empujemos. Y nos dice, hey, y acuérdate, eso no es una cosa ligera. Lo vamos a hacer si Dios lo permite, porque Dios tiene nuestro corazón en sus manos y al fin de cuentas Él va a decidir si tú eres cristiano, Él va a decidir si tú te arrepientes. Entonces, sí, es una opción que nosotros tenemos, pero el seguir endureciendo no es una buena idea. Entonces, eso nos lleva a la próxima idea. ¿Cuál es el peligro de titubear y no avanzar? ¿Cuál es el peligro de no esforzarnos en las cosas de Dios? Miren lo que dice el versículo 4. Y aquí está la palabra ¿por qué? En otras palabras, la razón que tenemos que tener la mentalidad de que solamente vamos a progresar si Dios lo permite es porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento. En otras palabras, es imposible que las personas que experimentaron estas cosas y recaen sean renovados al arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces, ¿cuál es el peligro? Del versículo 4 al 6, el peligro es la imposibilidad del arrepentimiento en las vidas de ciertas personas. Miren lo que dice. Dice, es imposible. La razón que tenemos que tener esa humildad que hablamos en el versículo 3, que solamente si Dios lo permite, es porque es literalmente imposible. Esa palabra significa sin poder. Somos sin poder, somos incapaces. Es una cosa imposible, sin poder, incapaz, que las personas que fueron iluminados. ¿Qué es ser iluminado? Es una persona que está familiarizado con conocimiento espiritual. ¿Okay? Este puede ser un creyente, este puede ser un no creyente. Es una persona iluminada con conocimiento de la verdad. Personas que han gustado del don celestial. En otras palabras, personas que han probado que Jesús es bueno. Personas que se han beneficiado del amor del Señor. Personas que han recibido algún gozo en sus vidas por el don celestial, quien es Cristo. Todos, creyentes o no creyentes, hemos experimentado que Dios es bueno, porque Dios hace su lluvia que caiga sobre los incrédulos y los no incrédulos. Dice, aquellos que son partícipes del Espíritu Santo. Entonces, si tú has estado en el contexto, vamos a decir, en una iglesia, una familia donde el Espíritu Santo se ha manifestado, seas creyente o no creyente, has tenido el privilegio de participar del Espíritu Santo. Dice en el caso, otra vez, de muchas diferentes situaciones de personas. Dice, estas personas que han experimentado estas cosas,
que han sido iluminados, que han probado el don de Dios, que han participado del Espíritu Santo, que han gustado de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. En otras palabras, eres una persona que ha experimentado el poder de Dios. Has visto a Dios salvar un alma, has visto una vida transformada, has visto contestaciones a oraciones. También eso es privilegio. Y dice, una persona que ha sido iluminada, que ha gustado del don del cielo, ha participado en el Espíritu, ha gustado la palabra de Dios, el poder del siglo que viene, y ha recaído. ¿Qué significa recaer? Caerse a un lado. Estás en la carrera y te caes a un lado, ya no estás en la carrera. ¿Okay? Habla de desviarse por completo de Cristo y habla de apostatar. ¿Okay? Habla de abandonar a Jesús. Y dice, para esa persona, dice versículo 4, que es imposible que sea renovado, ¿al qué? Al arrepentimiento. Tenemos, hermanos, muchas ideas de cómo es Dios, ¿verdad? Pero nuestras ideas tienen que someterse a lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia es que hay personas en este mundo que para ellos es imposible arrepentirse de sus pecados. ¿A poco es? Vamos a tomar nuestro tiempo con esto para ver cuáles son las razones. Si esto es verdad, ¿cuáles son las razones? La primera razón, entonces el peligro es la imposibilidad del arrepentimiento. Y hay dos razones por la cual corremos ese riesgo. Número uno, por haber rechazado el privilegio. ¿Okay? ¿No es eso lo que dice versículo 4 al 6? Personas que han participado del Espíritu y han gustado la palabra de Dios, han sido, han experimentado los poderes del siglo venidero. Estas son personas que han experimentado, han recibido, han sido testigos de milagros, de literalmente milagros. Estas son cosas que no cualquier persona experimenta. Vidas transformadas, Dios hablando a tu corazón, el Espíritu Santo haciendo una obra o en ti o alrededor de ti. Estos son grandes privilegios. Y lo que él está diciendo es cuando una persona está literalmente experimentando esos privilegios y recae, se cae a un lado, deja la carrera, abandona a Cristo, para ellos es imposible ser renovado a arrepentimiento. ¿Okay? Y dice, porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces la actitud de abandonar a Cristo, ¿okay? Sabiendo lo bueno que Él es, sabiendo lo misericordio que Él es, literalmente uno está crucificando a Jesús de nuevo. Es como si uno lo colgó a Jesús en la cruz otra vez y lo puso, como dice aquí, lo expuso al vituperio. La Nueva Versión Internacional dice, lo expuso a la vergüenza pública. Una persona que tiene la actitud de apóstata y de que ya no va a caminar con el Señor, es como si está colgando a Jesús en la cruz otra vez y lo está exponiendo para que todo el mundo vea, porque eso es lo que su estilo de vida y su actitud está mostrándole al mundo. Que Dios ha hecho tantas cosas en mi vida, pero a fin de cuentas no me convenció, o sea lo que sea. Ahora, eso es lo que dice Dios que están haciendo las personas que abandonan a Cristo. ¿Okay? Esto es lo que abandonan tanto privilegio, tanta inversión de Dios en sus vidas. Nosotros, como seres humanos, no lo vemos así. ¿Qué es lo que nosotros decimos cuando no queremos seguir a Cristo? Pues yo no estoy listo para ir a la iglesia todavía. Yo ahorita estoy muy ocupado, tú sabes, para estar ahí metido y estar, tú sabes, leyendo una Biblia. O dicen, eso no es para mí. Y sentimos que pues, estamos siendo nobles, no estamos siendo hipócritas, pero Dios dice, si tú has recibido privilegio, si yo te he mostrado que yo soy Dios y has visto mi poder, has experimentado de mi palabra, has visto contestaciones a oraciones, con todo lo que tú sabes, tú desprecias a mi Hijo. Eso es lo que está diciendo el texto. No es bonito escucharlo,
Pero eso es lo que está diciendo a la persona que sabe lo que tiene que hacer, sea madurar o sea venir a Cristo, y no lo hace. ¿Ok? Entonces, el ser humano, nosotros no sabemos nuestro propio corazón. Nosotros decimos cosas como esta, ¿verdad? Ahorita no, estoy muy ocupado. Y el Señor dice, lo que tú estás haciendo, con todo lo que tú sabes, tú estás despreciando a mi hijo. Y nosotros no sabemos nuestro propio corazón. Dios nos tiene que decir qué es lo que está en nuestros corazones. ¿Están de acuerdo conmigo? La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Okay, entonces, el autor de Hebreos, por medio del Espíritu Santo, está diciendo que esas personas que han experimentado mucho privilegio y no han entregado sus vidas a Cristo, o o simplemente no están aprovechando, no están creciendo, hay cierto nivel de menosprecio hacia Jesús en sus vidas. Y por eso es imposible renovarlos al arrepentimiento. Entonces, la primera razón que personas en este mundo encuentran imposible arrepentirse es porque han rechazado el privilegio. Eso es un resumen del versículo 4 al 6. ¿Okay? Y no es fácil escucharlo. Nuestro concepto de Dios es que Dios es únicamente amor, pero Dios es amor. Él no solamente tiene amor, pero Él es amor, pero Dios también es un Dios de juicio, de ira, de santidad y de justicia. Pero Peter, yo pensé que siempre nos podíamos arrepentir. Nos podemos arrepentir siempre hasta que crucemos esa línea. ¿Okay? Entonces, en un ratito vamos a hablar de esa línea, pero quiero que veamos la segunda razón por la cual hay personas que encuentran imposible arrepentirse. En el versículo 7, pues les voy a decir cuál es el segundo punto. Por haber sido rechazados por Dios. Llega un momento donde una persona se endurece tanto y rechaza a Cristo, que Dios lo rechaza a él, o Dios lo rechaza a él. ¿Cómo sabes? Pues miren lo que dice el versículo 7. Hace una comparación entre los hombres y la tierra. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, aquí está haciendo una comparación de dos clases de tierra que reciben mucha lluvia y dos clases de personas que reciben mucha de la palabra de Dios y del privilegio. ¿Okay? Entonces, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, la tierra que va a ser fértil, dice, produce hierba provechosa para aquellos que están trabajando esa tierra y recibe bendición de Dios. Entonces, ¿ese es quién? Esa es la persona que recibe mucho de la palabra, mucho privilegio. Dios está trabajando en su vida, Dios les muestra muchas cosas y su vida produce ¿qué? Hierba, fruto provechoso, que bendice su vida, bendice la vida de otras personas. ¿Okay? Entonces, esta primera tierra es un ejemplo de una persona que ha recibido mucha bendición de Dios. Mucha lluvia, fruto, mucha bendición, fruto, bendición de Dios. Comparando la tierra con la familia, con la persona. ¿Tiene sentido? Sí. Versículo 8. Pero, aquí está el otro ejemplo. La tierra que produce espinos y abrojos. En otras palabras, hay un segundo tipo de tierra que también recibe mucha lluvia y no produce hierba, no produce nada provechoso para cuales la están trabajando, solamente espinos y abrojos. Esa tierra es ¿qué?
reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. La primera tierra, la primera persona, fruto, bendición de parte de Dios. Segunda tierra, segunda persona, no fruto, ¿ok? No vida. ¿Y qué ocurre? Es reprobada. Esa palabra reprobada es una palabra griega que es adóquimos, y es una palabra que se usaba con las monedas del Imperio Romano. Cuando una moneda pasaba la prueba de lo que debería ser una moneda, era aceptada, pero cuando era rechazada, esa palabra que se usaba era adóquimos. Rechazada, reprobada, descalificada, no pasa la prueba. La tierra y la persona que reciben mucha lluvia, mucha bendición, y no hay fruto, no hay vida, no hay cambio, ¿qué es lo que Dios hace con ella? La rechaza, la rechaza. Por algo el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:27, dice: yo golpeo mi cuerpo, yo lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Misma palabra. La tierra y la persona que no lleva fruto, rechazada por Dios. Pablo dice: no, yo no quiero seguir los deseos de mi carne. Yo no quiero vivir mi vida de acuerdo a mi voluntad. Yo golpeo mi cuerpo, yo domino mi hombre interior. No sea que después de yo haber predicado a otras personas, yo sea descalificado. Entonces hay un verdadero peligro en ser descalificado. Tenemos que, como cristianos, disciplinarnos, hacer morir las cosas pecaminosas en nuestras vidas con la ayuda del Espíritu Santo para no ser reprobados, para no ser rechazados. ¿Okay? Dios no rechaza a sus hijos. Simplemente estamos hablando de una exhortación que nos va a ayudar a no llegar a ese lugar. No queremos ser descalificados. Tenemos que tener una cultura en la iglesia donde nos estamos levantando, animando, empujando, corrigiendo. Porque esta es una verdadera realidad. Lo dice Pablo. ¿Okay? En Lucas 12:48, escuchen lo que dice: porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Cuando Dios revela y Dios da privilegio y Dios muestra y Dios contesta y Dios sobre la vida de uno, esa persona está recibiendo mucho y Dios dice que mucho a él se le demandará. Pero regresando aquí al texto, ¿okay? Versículo 8: reprobada, maldecida, su fin es ser quemada. Eso es lo que ocurre con una persona que rechaza a Dios. ¿Okay? Dios rechaza a esa persona. ¿Y cómo lo hace? Es que uno quiere arrepentirse y no puede. No, Dios endurece ese corazón y esa persona ya no quiere ni puede arrepentirse. Si tú hoy tu corazón está hablando y tú quieres cambiar y tú quieres hacer las cosas de Dios, aprovecha, porque Dios te lo está permitiendo. ¿Okay? Hay muchos en la Biblia, y el mejor ejemplo es Judas, que tuvo privilegio como, con Jesús todos los días, escuchando la palabra, enseñado a su lado, viendo milagros, viendo sanaciones, y todo lo rechazó. Entonces, cuando él siguió en su pecado, no se arrepintió, Dios lo rechazó a él. En Génesis 25 hay un hombre que se llama Esaú, es el hermano de Jacob. Esaú estaba en la línea de los patriarcas. La Biblia dice que los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. Podría haber sido Abraham, Isaac y Esaú, pero Esaú rechazó ese privilegio, lo vio ese privilegio como una cosa menospreciable. Y en Génesis 25, él vende su primogenitura, su privilegio de ser parte de la línea de Jesús el Mesías, por una comida de lentejas. Y en Hebreos 12:16 dice que no haya entre ustedes
una persona inmoral o profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Y escuchen esto, dice, porque sabes que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado porque no encontró ocasión para el arrepentimiento. Ya cuando se quería arrepentir ya era muy tarde, aunque lo buscó con lágrimas. Entonces, él es una ilustración de una persona que rechaza el privilegio y no se puede arrepentir. Ya se cerró esa ventana. Entonces, esas son las dos razones. Por despreciar el privilegio y por haber sido rechazados por Dios. ¿Okay? Ahora, vamos a suavizar un poquito la cosa, no porque estoy tratando de suavizarlos a ustedes, pero para ser justo y correcto. Esto no está hablando de caer en un pecado. Esto no está hablando de ser una persona que ha caído en un pecado o esta semana caíste en varios pecados. No. Está hablando de una persona que o no se quiere entregar a Cristo o una persona que recae, se hace apóstata. ¿Okay? Judas es el ejemplo. Judas cayó en pecado y ¿qué hizo? Nunca regresó a Cristo. Jamás regresó a Cristo, jamás vino a pedir perdón, jamás se sometió, jamás se quebrantó. Pero Pedro también cayó en pecado. Pero ¿qué hizo él? Pedro regresó a Jesús. Señor, perdóname, soy un hombre impío. Entonces Dios puede trabajar con una persona que está batallando, que está dudando, que está procurando. Dios siempre va a trabajar, Dios nunca va a rechazar a esa persona. Pero cuando uno tiene esa costumbre de que se va a aferrar a su propia voluntad y todo el privilegio que Dios está dando, simplemente no lo aprecia, pero lo menosprecia, cuidado, porque se puede cruzar una línea. En Romanos 1:28 nos habla de esa línea. Y en Romanos 1 habla de personas, en el contexto de personas que se entregan a las pasiones desenfrenadas de su cuerpo. ¿Okay? Y es un ejemplo extremo, pero es útil porque estamos hablando aquí de personas que cruzaron la línea. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, descalificada, rechazada, para hacer cosas que no convienen. Entonces dices, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios en sus vidas, entonces Dios tampoco los aprobó a ellos. Dios los rechazó. ¿Okay? Eso es lo que ocurre. Entonces, ¿estás diciendo que la salvación se puede perder? No estoy diciendo que la salvación se puede perder. Un hijo de Dios no puede perder su salvación. Jesús dijo, nadie te va a arrebatar de mi mano. ¿Okay? Pero no todo el que profesa ser salvo ha sido salvo. ¿Okay? El salvo jamás va a ser un apóstata, pero no todo el que profesa ser salvo en realidad ha sido salvo, porque no todos los que profesan haber entregado sus vidas a Cristo han entregado sus vidas a Cristo. ¿Cómo puedes darte cuenta? Una persona que ha nacido de nuevo va a progresar, aunque sea poquito, aunque tengas que con tu lupa buscar un pedacito de fruto ahí en su vida, ahí hay algo. Pero una persona que jamás lo ha hecho, jamás ha venido a Cristo, no hay fruto, no hay vida, no hay progreso, porque el Espíritu Santo no está ahí. Ahora, como les dije al principio, este iba a ser un mensaje muy fuerte, y versículo 9, el autor lo acepta. ¿Okay? Él acepta que estas son palabras fuertes. Él dice en versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Sabemos que estamos hablando de la apostasía, estamos hablando de personas que no se pueden arrepentir, personas que rechazan el privilegio, personas que Dios mismo los rechaza. Pero en cuanto a ustedes, el autor está escribiendo, dice, estamos convencidos de nuestras cosas.
de no maldición, de no condenación, de no una vida reprobada, de muchos de ustedes, porque sabe que hay dos tipos de personas en su audiencia, creyentes y no creyentes. Dice, ustedes amados, ustedes que yo amo, que Dios ama. Dice, estamos convencidos que estas cosas no son verdad de ustedes. Estamos convencidos de cosas mejores en las vidas de ustedes, cosas que pertenecen, cosas que demuestran que hay salvación en sus vidas, a pesar que hablamos así. ¿Se dan cuenta? Entonces les habla fuerte, pero a la vez está reconociendo que muchos en su audiencia son cristianos. Son cristianos. Hay personas que tienen un problema con pasajes así. Dicen, no, eso no puede significar que hay personas que no se pueden arrepentir. Siempre uno se puede arrepentir y no les gusta porque está muy fuerte y quieren volver a interpretarlo. Hay personas que escuchan un mensaje como el que estoy predicando y dicen, no, eso es legalismo, eso es ley, eso es salvación por obras, y lo rechazan, ¿verdad? Porque es fuerte, pero lo que tenemos que reconocer es que este autor que está escribiendo esto no está escribiendo esto para ser pesado. Dice, los amamos. Estamos escribiendo estas cosas porque los amamos, y a pesar que estamos hablando fuerte, lo estamos haciendo en amor, y sabemos que la mayoría de ustedes, o muchos de ustedes, no sé la cantidad, son salvos. Son salvos. Entonces, ¿por qué Dios tiene textos bíblicos como este en la Biblia? ¿Por qué hay cosas tan fuertes que tú lo escuchas y tú tienes dudas? ¿Sabes para qué? Porque son precisamente versículos como este, predicaciones como estas, que Dios usa para mantenernos en un camino recto, para mantenernos en la obediencia y en la humildad. Es parte del proceso, no es algo que uno debe aborrecer, es algo que uno debe decir, gracias Dios mío, que me estás mostrando cosas en mi vida que tengo que cambiar, porque yo no quiero ser un Judas, yo no quiero ser un apóstata, yo quiero seguirte. Y gracias por versículos como este, gracias por prédicas, porque yo sé que tú me hablas así, pero a la vez yo sé que soy salvo. Entonces, esta es la manera que Dios preserva a sus santos, preserva a los creyentes hasta el último día. Les quiero dejar con esto, ¿ok? Versículo 3, regresemos al versículo 3. Hablando de la madurez, si se acuerdan, el autor de Hebreos dijo de la madurez, esta madurez, este crecimiento, lo haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Ok? Solamente con el permiso de ¿quién? De Dios, con la ayuda de Dios, vamos a poder nosotros crecer, madurar, avanzar. Solamente con la gracia empoderadora de nuestro Dios vamos a poder nosotros llegar a la meta final. ¿Okay? Tenemos que reconocer que nosotros, por nuestras propias energías, nuestros propios esfuerzos, no lo vamos a hacer. Tenemos que recibir la gracia, la habilidad, el permiso, las fuerzas que Jesucristo compró para nosotros por medio de su sangre en la cruz, para darnos su Espíritu Santo. Siempre tenemos que recordar que las cosas que Dios nos exige no es para que simplemente digamos, oye, yo soy salvo, no es para que nosotros las hagamos, pero no solos, pero con la ayuda de Dios. Dios mío, yo quiero crecer, yo quiero cambiar, ayúdame Señor, mándame tu Espíritu Santo y ayúdame a cumplir y hacer estos cambios necesarios para poder yo llegar a la meta, no porque me estoy tratando de ganar al cielo, pero porque quiero agradarte, porque quiero vivir una vida agradecida. Entonces recordemos esto, hermanos. La conferencia, disculpen, las clases que yo fui este jueves y viernes con Eric, hay diferentes tipos de predicar, ¿okay? Y uno de esos tipos de predicar es lo que recibimos, y no estaba 100% de acuerdo con ciertos puntos pequeños, ciertos métodos, pero lo que Dios usó para
recordarme es siempre enfatizar que necesitamos ese poder de Dios que Jesús compró en la cruz para nosotros, para poder vivir esta vida cristiana. Todo esto lo podemos seguir. Vamos juntos hacia adelante. No dejemos lugar a la duda, pero hagámoslo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por estas palabras que, a pesar que son bastante fuertes, hablando de la imposibilidad del arrepentimiento, hablando de ser rechazado por ti, hablando de abandonar menospreciar el privilegio, Señor. A pesar de todo eso, Señor, son palabras de amor, son palabras de encaminarnos. Tu palabra dice en el Salmo 23 que tu vara es lo que nos dirige, nos infunde aliento, la disciplina, cosas como exhortaciones fuertes, cosas como sufrimientos, Señor. Te ruego, Señor, que nos ayudes a mantener nuestras vidas rectas ante ti, Señor. Usa tu palabra en nuestras vidas para llevar fruto. Y, Señor, te ruego que no haya nadie en este salón que todavía no ha entregado su vida a Jesús. Si usted está aquí y todavía no ha tomado ese paso, ahí donde está sentado, sentada, parado, parada, usted le puede decir al Señor Jesús: Señor Jesús, perdóname, recíbeme. Y su palabra dice que si tú vienes a Él, Juan capítulo 6, Él no te echará afuera. Recíbelo y vas a ver lo que Él hace en tu vida desde este día en adelante. Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar con esta última alabanza. Say
me hizo ser en mi camino personal. Esa victoria es tu palabra. Un día me hizo ser en mi camino. Amén. Gloria a Dios, hermanas. Les quedan despedidos, que el Señor los bendiga.